Nosotros vamos a tener justamente una película donde no vamos a contar con una historia como puede contar una película de ficción, sino que vamos a tener el contratiempo de que vamos a narrar un tema. Entonces, ¿cómo hacemos en un documental para narrar sobre un tema y para poder tener entretenido al espectador? Ese es básicamente el conflicto del documentalista. Hay modelos de documental y hay fórmulas que se plantean un poco en los esquemas que yo conté ayer, quizás más habitualmente cuando trabajás dentro de una estructura, como puede ser un canal de televisión, o cuando el documentalista es más que todo una figura que está contratada para cumplir, digamos, su rol como un técnico más dentro de una gran estructura de producción de división de roles. Entonces, por seguridad, para cumplir con los objetivos de producción, se suelen utilizar fórmulas, ¿no? Hay fórmulas para el reportaje periodístico, quizás previamente ya pautadas en la preproducción, o tomando ejemplos que se dieron en otros modos de abordaje sobre ese tema, de cómo poder lograr en tan poco tiempo un efecto narrativo, ¿no? Entonces, en ese caso sí se suelen utilizar fórmulas que no son fórmulas más como la podemos llamar dentro de la novela o dentro del cine de ficción, fórmulas, está mal la palabra fórmula, son, digamos, reglas de género narrativas. En el documental yo creo que sí, podemos hablar de fórmulas porque generalmente son imitaciones de modelos que siguieron otros documentales anteriores y que le funcionaron, y por eso las aplican, por una cuestión de seguridad. Pero en realidad no está nada escrito en el documental. El documental, justamente el desafío del documental, es a veces el temor a la libertad con que uno cuenta. En el documental vos contás con un material que no está filmado ni está pautado como es en la ficción. Directamente vos, como decía en un principio, desde que estás escribiendo el guión en el montaje, ya es otro tipo de tarea el montaje dentro del documental, no es como en la ficción. El montaje en el documental te requiere de un montón de variables que no hacen a la técnica del montajista en sí, por más que vos la apliques a las reglas de género, sino que hacen un poco a un hecho que hasta seguís investigando dentro del montaje. O sea, cumplís con otro rol. Vos le puedes dar el sentido que quieras. Un poco ese es el juego del documental. Las escenas filmadas de la realidad, el sentido que van a cobrar depende del punto de vista que el documentalista le va a aplicar a esa escena. No que esa escena ya tiene un lenguaje por sí mismo, ¿no? Esa es digamos, la faceta más interesante dentro del documentalismo, porque también tiene que ver un poco con lo que venían trabajando un poco las preguntas que hacían ayer en una entrevista sobre cuál era la ética del documentalista, si existía manipulación, si no existía manipulación. Bueno, el hecho que el autor del documental, el punto de vista, termina siendo en cierta manera más importante que la misma escena que se llevó a filmar o a registrar de la realidad, porque es el que le va a dar realmente un sentido a la escena, y es el que va a decidir qué es lo que cuenta, cómo lo cuenta y qué es lo que va a recibir el espectador de esa realidad. Y a veces un documentalista no quiere contar todo, o a veces decide no narrar algunas cosas, y en realidad está traicionando un poco también a esa realidad, o sea, no está siendo honesto. Otras veces lo que hace es un poco forzar una idea sobre lo que no encontró. Es decir, a veces va a buscar una idea y de repente se encuentra con una realidad que en realidad es totalmente diferente, y entonces va a buscar recursos para poder decirle al espectador, pero en realidad es como yo pienso. Entonces muchas veces va a incorporar una voz en off o una serie de consignas que te van a pautar narrativamente del documental, más allá de que la realidad no sea tan así.